Voy a recomendarle, amados hermanos, voy a recomendarles que no solamente tengan una versión de la Biblia, tengan también un pequeño cuaderno o unas hojas para anotar algunos pasajes que después pueden ustedes volver a leer. Estamos en el Salmo 22, Salmo 22. Las inquietantes palabras con las que comienza el Salmo 22 anticipa la alternancia entre queja y confianza, queja y alabanza que va a ir a través de todo el Salmo 22. El salmista se queja de haber sido abandonado. Comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se dirige a Dios, lógicamente que está manifestando una relación muy cercana, una relación muy íntima, porque le dice: Dios mío, Dios mío. Entonces manifiesta que hay una relación muy cercana. En un sentido, el Salmo 22 es una oración típica para pedir ayuda. Sin embargo, los comentaristas bíblicos han indicado con amplitud que el Salmo 22 es único. Por supuesto, uno puede sospechar que se están refiriendo a que en el versículo 1, en la primera parte, hay una cita que el Señor Jesús, como una de las 7 expresiones en la cruz, menciona, ¿verdad? Allá en Mateo 27:46 o en Marcos 15:34. Y porque el Salmo 22, de una manera prominente, aparece el relato de la pasión y muerte de Cristo en algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 7 es una referencia que retoma Mateo 27:34 y Marcos 15:29. Luego el versículo 8 es una referencia que Mateo 27:23 toma también, y en el caso del versículo 15 en Salmos 22, Juan 19:28. Juan 19:28. Y el versículo 18 en Mateo 27:35, en Marcos 15:24, en Lucas 23:39 y en Juan 15:24. Es decir, los evangelios, los evangelistas refieren en el versículo 18 de este salmo: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, en el Salmo 22 la queja es extensa. Consiste en 2 partes. Va del versículo 1 al 11 y del 12 al 21. Pero estas 2 partes a su vez se subdividen en 2. Por ejemplo, comienzan los primeros 5 versículos y luego del 6 al 11. Luego del 12 al 15 y del 16 al 21. La sección de alabanza en el Salmo 22 también es muy extensa. Va de los versículos 22 al 26 y del 27 al 31. Y vean que es tan inclusivo, este pasaje es tan inclusivo, que la alabanza es una experiencia que incluye a los vivos y a los muertos. De igual manera que a los vivos, también a los muertos, dentro de la esfera del reino de Dios. Vamos a los primeros versículos del Salmo 22. Del 1 al 11
encontramos dos quejas aquí del 1 al 11. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hay dos quejas ahí, dos quejas interesantes, y cada una de ellas va seguida de una expresión de confianza. Y esta expresión de confianza es una retrospectiva, viendo hacia un tiempo mejor, tanto en la vida del pueblo como en la vida del salmista. Así que encontramos en los versículos 3 al 5, está hablando de Israel, la experiencia de Israel, y los versículos 9 y 10 está hablando de la propia experiencia del salmista. Una petición concluye la unidad, el versículo 11, y esta alternancia muy intensa de queja y confianza solamente sirve para que el salmista muestre que la desgracia común parece totalmente amarga. Realmente el efecto que ha logrado desde la línea inicial es mostrar que es cierto que su confianza está puesta en Dios, de tal manera que le dice Dios mío, pero siente que ha sido abandonado, siente que Dios lo ha dejado. De hecho, los verbos significativos aquí, por ejemplo, dejar es asap, Dios le ha hecho experimentar al salmista que ahora está lejos. Que la palabra lejos, que es rajok, esta palabra en hebreo reaparece en dos peticiones cuando el salmista pide una reinversión de las cosas y entonces menciona que Dios está lejos. El versículo 3 es difícil de traducir. Verso 3 es difícil de traducir. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Indica que en el pasado Dios había dado a Israel razones para alabarle. La liberación, la salvación, y por eso enfatiza la soberanía de Dios, enfatiza la santidad de Dios y que Él habitaba entre las alabanzas de Israel. La historia aquí en este salmo es en torno al versículo, a la palabra o al verbo confiar, batá. Aparece 3 veces en los versos 4 y 5. Los antepasados confiaron y fueron libertados cuando lloraron, lo cual se suponía sería el caso también del salmista, que el salmista había clamado a Dios y el salmista había confiado en Dios,
pero no encuentra ayuda, no encuentra lo que está buscando. La afirmación de confianza realmente comunica la desesperación del salmista. No hay ayuda, no hay respuesta para el salmista. La queja se resume en los versículos 6 al 8, en tanto que la liberación experimentada por las primeras generaciones lo conduce a entronizar a Dios en las alabanzas. Y la experiencia que el salmista está pasando es deshumanizante. Imagínense que llega a decir, como Job en una ocasión y como Isaías también en otra, en Job 25:6, Isaías 41:14, aquí el salmista dice que él es gusano, y el aparente rechazo de parte de Dios conduce a que el salmista también sea despreciado por otros. Y estas expresiones, que nosotros encontramos, algunas de estas expresiones, figuran en el relato de la pasión de Jesús. La palabra librar en el versículo 8 recuerda a los liberados del versículo 4 que el salmista recuerda las glorias pasadas que contrastan con las penas comunes presentes. Hay un contraste tremendo entre las glorias pasadas en el pueblo de Israel y en el salmista y las penas comunes en el presente. Las palabras de los burladores implican que el salmista debió haberse confundido en relación a su cercanía con Dios, porque él está insistiendo de que ha confiado en Dios, pero aparentemente de nada le aprovecha porque Dios está lejos. El problema es el que está cerca. La analogía cambia en los versículos del 12 al 21 y hace una terrible descripción del problema. En los versículos del 1 al 11 está compuesta de dos quejas. Ahora, el primer elemento en cada caso emplea analogía animal. Fíjense qué interesante el hecho de que está utilizando a animales para hablar de su situación. Voy a leer en la Reina Valera 60, los versículos del 12 al 21. 12 al 21, dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de las entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Fíjense cómo la analogía animal que utiliza aquí el salmista dice que está rodeado de toros, que sus enemigos son como perros, que los poderes del mal han sido liberados en contra del salmista. Podríamos nosotros decir que en algunos textos del Antiguo
cercano oriente, los animales eran utilizados para representar las fuerzas demoníacas. Y aquí podemos nosotros pensar de ello. No solamente utiliza nombres de animales que están allí en esta queja, pero también usa términos anatómicos, es decir, términos de su cuerpo, lo que ha pasado. Habla de sus huesos que están dislocados, de su corazón que se está derritiendo, el pecho, la boca, la lengua, las mandíbulas, las manos, los pies. Bueno, el salmista llega al punto en el cual dice, mi situación está tan difícil, que dice él, tú me has puesto en el polvo de la muerte. Mientras sus enemigos le atacan, ellos están pensando que la muerte es inminente, y el versículo 18 dice, pues como saben que va a morir, entonces el versículo 18 habla de que empiezan a apropiarse de las posesiones del salmista. Pero cuando usted lee el versículo 18, usted seguramente va a la vida de Jesús y a la muerte de Jesús, cuando dijo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. De Jesús se dice en el Nuevo Testamento que como la túnica era de una sola costura, entonces los enemigos, los soldados romanos, echaron suertes para que le quedara a uno solo de ellos. Bueno, aquí en esta segunda parte, la queja, una vez más la recurrencia de la analogía animal continúa. El salmista se dirige a Dios como mi ayuda, como mi fortaleza, pero realmente él siente que Dios no ha sido verdaderamente quien le libre y quien le salve. Y su situación es una situación muy, muy triste. Sin embargo, los versículos 19 al 21 van a mostrarnos, 19 al 21 van a mostrarnos que aún de los cuernos de los bueyes salvajes, Dios le ha respondido, le ha librado, de tal manera que Dios, de todos sus enemigos, ha respondido. Y la respuesta hace que él mantenga su confianza plena en el Señor, porque ha llegado a las profundidades de la muerte y aparentemente él va a morir. Versículos 22 al 31. La afirmación es extravagante, pero es una preparación de lo que viene, y es característico que las oraciones para pedir ayuda terminen con alabanza y con expresiones de confianza. Aún así, la manera extraordinaria como se expresa la alabanza son sorprendentes. Noten ustedes en versículos 22 al 31, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, de los versículos 22 al 31, dice la palabra, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. La Nueva Versión Internacional dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob, venérenlo, descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, ante los que te temen, cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán, alabarán al Señor quienes lo buscan,
que su corazón viva para siempre. Y aquí el salmista sigue diciendo, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los que confíen en la tierra, ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra, ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirán, del Señor se hablará a las futuras generaciones. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Bueno, la expresión de adoración del salmista en esta porción de la palabra viene a ser un testimonio para la congregación. Y la invitación del salmista es que otros glorifiquen a Dios. Hay un reconocimiento renovado de la soberanía de Dios. Y aquí la congregación es invitada a unirse al salmista en la alabanza. En la alabanza. De hecho, la raíz hebrea para alabanza aparece en cada versículo de los versículos 22 al 26, excepto en el versículo de en medio, que es el versículo 24, porque da las razones para la alabanza, El versículo 24 dice claramente, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él se escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Entonces explica cuál es la razón por lo cual el salmista y el pueblo de Israel alaban a Dios. Bueno, la alabanza que el salmista ofrece surge en medio del sufrimiento. La palabra Halel en los versículos 22 al 26 recuerdan que Dios está entronizado en la alabanza de Israel y remueve la amargura del corazón de los israelitas. Y la palabra fundamental aquí es la palabra yashab en hebreo, que significa habita en la alabanza de su pueblo. Dios se ha situado entre los afligidos, Dios no ha ocultado su rostro, Dios ha oído el clamor del salmista. Así que el cumplimiento de los votos típicos de las oraciones y de los cantos de acción de gracias están allí. Su cumplimiento aparente implicaba una ofrenda de acción de gracias y la participación de una comida sacrificial. Los participantes son aquellos que temen a Dios, los pobres, los afligidos. Y el versículo 26 nos dice que ellos comerán y serán saciados. Mire, los tres diferentes tipos de ofrendas que habían de animales. Había uno que se dividía en tres partes el animal. Uno era para ofrendar, otro era para que el oferente comiera con sus amigos y la otra parte era para el sacerdote. Había una segunda en la que el animal se partía en dos y era para el sacerdote y para Dios como ofrenda, de tal manera que el oferente no tomaba nada. Y había una sola, el holocausto, la ofrenda de holocausto. Esa es la ofrenda del todo quemada. ¿A qué se refiere? A que aquí sí, toda la ofrenda completamente es solamente para Dios.
Pero la ofrenda que se refiere aquí es de una comida sacrificial, de lo que le quedó del animal al oferente, va a invitar a sus amigos para comer. Pero sus amigos son los que temen a Dios, los pobres, los afligidos. Pero la realidad es que ellos comerían y serían saciados, de acuerdo al versículo 26. Fíjense que hay algunas expresiones, y ya voy terminando, en los versículos 22 al 26, que tienen efectos universales. Por ejemplo, habla de todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones. Y la palabra melucá en hebreo aquí habla de dominio. Así que las fronteras étnicas y nacionales serían sustituidas porque para el reino de Dios ya no habría fronteras. El gobierno de Dios se extendería por todo el espacio. Es más, las nuevas generaciones serían enseñadas. Un pueblo que aún no había nacido sería parte del reino de Dios. Y aún dice aquí en el versículo 29, los que ya han muerto adorarán a Dios. Con seguridad esta afirmación no es la manera de ver tradicional del israelita de la vida y la muerte. Pero ahí está el versículo 29 que dice que la frase es los que descienden al polvo. Y está hablando, por supuesto, de la muerte. Así que este versículo 29 es maravilloso. Y comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Esto dice, la posteridad lo servirá, será contado de Jehová hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Hagan de cuenta que el capítulo 22 de Salmos anticipa lo que el apóstol Pablo diría allá en Romanos capítulo 14, versículo 8. Si vivimos o si morimos, somos del Señor. Y esta sería la doctrina de la comunión de los santos. Déjenme concluir para que este salmo lo podamos tomar nosotros de una manera muy particular, muy especial. Aun cuando el salmo parece ser pobre como una fuente de consuelo y esperanza, inmediatamente cuando Dios responde, el salmista se vuelve a la congregación y entonces alaba a Dios e invita a la congregación también a alabar a Dios. Y ahí ya la comunidad que comparte la mesa es la comunidad de los afligidos, es la comunidad de los pobres, es la comunidad de todos aquellos que serán satisfechos. Les recomiendo, amados hermanos, que durante la semana vuelvan a leer el Salmo 22, léalo tranquilamente y usted va a encontrar una coincidencia entre la muerte y el sufrimiento de Jesús y este Salmo 22. Si le parece bien, demos gracias a Dios por diezmos, ofrendas y primicias y vamos a orar para pedir al Señor que lo que nosotros estamos apartando para Él pueda ser bendecido de tal manera que pueda suplir todas nuestras necesidades. Padre, te damos gracias por ayudarnos, por estar con nosotros, por hacer que nuestra alacena, oh Dios, siempre pueda estar llena, pueda tener lo suficiente y por ayudarnos en todos los gastos que tenemos. Padre, te ofrecemos a ti los diezmos,
las ofrendas y las primicias y pedimos tu bendición para que este dinero sea suficiente para el engrandecimiento de tu reino en esta tierra a través de nuestra congregación. Permite Dios que cada dador alegre pueda ser bendecido por ti de una manera extraordinaria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Terminemos este tiempo de estudio de la palabra cantando con el hermano Giovanni y con nuestra hermana Carolina este canto que concluye nuestra reunión el día de hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les ayude.